Ahora vamos a comenzar algunas configuraciones iniciales, jóvenes, para que las vayan realizando. Y es con respecto al servidor mismo. Antes de implementar SQL Server tenemos que considerar algunos aspectos. Los servidores tienen que tener un nombre para identificarlos en la red. De hecho, los servidores inicial, cuando instalamos el Ubuntu como SQL, le dimos un nombre, le pusimos un nombre para conocerlo, ¿cierto? En este caso el Windows Server también tiene que cambiarle un nombre porque si no va a tener un nombre genérico, ¿ya? Así que lo primero es cambiarle el nombre al Windows Server. Así que nos vamos a la pestaña inicial. Si no la encuentra la pestaña inicial, la obtienen de las propiedades, ¿cierto? Computer, propiedades. ¿Ya? Y le vamos a cambiar el nombre a la máquina, ¿ya? Porque si no va a tomar un nombre, ¿cierto? Aleatorio. Por ejemplo, mi máquina se llama Win-LPU, ¿cierto? Y una cadena. ¿Ya? El nombre ustedes lo identifican como quieran, pero lo que sea un nombre reconocible para diferenciarlo por otras máquinas. ¿Qué nombre le puso, por ejemplo, al otro servidor? Bastián. Bastián. ¿Y este cómo se llama? Bastián 2. Ya. No se complicó. Por ejemplo, si yo en la otra máquina yo le puse MySQL, esta la voy a llamar SQL Server. ¿Ya? Para identificar que ese va a ser el gestor de base de datos que va a correr en ella. Entonces, en Computer Description, el nombre de la máquina, ya que es lo primero que vamos a preparar en el servidor, y luego, abajo en Chain, cambian el nombre oficialmente, en Computer Name, que tiene que ser el mismo que pusieron en el Description. ¿Ya? Nada más. Ahí cada uno elige el nombre más adecuado para el servidor. ¿Ya? Esa es la primera instancia. No es necesario todavía, después al final podemos dejar todo en un grupo. ¿Ya? Recuerden que el Linux también va a tener que estar en un grupo de trabajo. ¿Ya? Nos interesa ahora configurar la implementación. Lo otro, antes de reiniciarlo, es importante que lo optimicen el servidor. Optimicen con respecto a los gráficos, memoria virtual. ¿Se recuerdan? Sí, hay que hacerlo. Si no, esta máquina, si bien tiene 2 GB de RAM, más SQL Server sobre esa máquina va a ser demasiado lenta. Entonces ahí voy a optar por colocar lo que es la memoria virtual. A ver si se acuerdan. Primero le mejoro la performance, ¿cierto? Le elimino un poco de componentes gráficos para dejarlo más, en este caso más sencillo. Ajusto para la mejor performance. Y además, ¿cierto? Le agregan o le modifican una memoria virtual. ¿Ya? Entonces, son los primeros pasos que estamos dando para configurar primero la máquina antes de hacer cualquier cosa sobre ella. ¿Ya? Entonces tenemos memoria virtual, ¿cierto? La optimización del rendimiento gráfico, ¿ya? Le cambiamos nombre a la máquina y antes de terminar tenemos que desactivar el firewall, ¿ya? Firewall de Windows. ¿Se recuerdan cómo? ¿Cómo se desactiva el firewall? ¿Ya? Panel de control, ¿ya? Adelante y nos vamos a Windows Firewall. Así que le desactivan el cortafuego, ¿cierto? Para eventualmente no tener problemas después con las configuraciones. En off. Windows Firewall desactivado. Don Alfonso. Sí. ¿Ya? Entonces, dimos un nombre a la máquina, al servidor, desactivamos el firewall y configuramos, optimizamos, ¿cierto? El rendimiento. Ahora lo pueden reiniciar. Ahora reinician la máquina. Son 3 cosas que hicimos: darle el nombre al servidor, desactivar el firewall, optimizarlo. ¿Ya? Y luego de ello reinician. Después que hacen los cambios, claro, reinician. El superusuario es administrator, ¿cierto?
Ya, el siguiente paso, jóvenes, es que creemos una carpeta compartida para subir algunos documentos al servidor. Así que tienen que instalar la herramienta Web Addition, comparten una carpeta y luego vamos a ver cuáles son los documentos que van a subir a la máquina virtual. Ahí tampoco deberíamos tener problemas. ¿Se recuerdan cómo instalar el Web Addition? Lo hicimos en el Windows 7. Así que instalar el Web Addition y luego compartir una carpeta para poder enviar un archivo al servidor. Vamos a subir algunos documentos de la carpeta que se llama SQL Server. Así que ustedes comparten esa carpeta o más de una, la idea es poder subir al servidor esos documentos. Ahí reiniciamos mientras. Ya. ¿Qué tenemos que subir al server? Ya cuando tengan su carpeta compartida. Vamos a ir a unos archivos que yo les pasé al principio del semestre. Ahí estoy buscando mi carpeta compartida. ¿Ya? Y van a subir completa una carpeta que se llama Framework, ¿ya? Que está dentro de la carpeta SQL Server. ¿Ya? Hay una carpeta que se llama NetFramework. NetFramework, ¿sí? Subanla completa. NetFramework 2. Así que esa, toda completa al server. NetFramework 2. ¿Ya? NetFramework 2. Y además tienen que subir el instalador de SQL Server. El instalador, ¿cierto? Es el que se llama SQL Express X86. ¿Ya? Porque la versión del servidor que estamos usando nosotros es de 32 bits, ¿cierto? 32 bits. El Management Studio o ese Management Studio es la interfaz que vamos a instalar ¿dónde? En el cliente. ¿Ya? Y el servidor lleva el gestor de base de datos que vendría siendo el SQL Express. Entonces, la carpeta NetFramework más SQL Express. Eso va al servidor. Y ahí copiamos. Ya, cuando copien los archivos, antes de instalar cualquier cosa, tienen que instalar de la carpeta NetFramework todo lo que hay adentro. Cada uno, no importa el orden, pero instalen todos los componentes que hay. Esos son parches de actualización y algunos frameworks que nos pide para poder instalar correctamente la máquina virtual, ¿ya? Así que instalan todo lo que está dentro de la carpeta NetFramework, uno por uno.
¿qué son los frameworks? En realidad, los frameworks son un conjunto de programas que necesitan los sistemas operativos para que tengan compatibilidad con otros programas. Ya, como en este caso nosotros vamos a instalar SQL Server, que es de Microsoft, también requiere tener ciertas librerías adicionales para que funcione correctamente. Lo mismo cuando usted instala un programa o juego, le pide librerías, ¿cierto? De instalación, paquetes adicionales. Para nosotros lo mismo, estamos preparando el servidor para que después pueda instalar todos esos paquetes restantes. ¿Ya? Y vamos instalándolos uno por uno. No importa el orden, tienen que estar instalados todos. Un detalle, cuando estén instalando los frameworks, tienen que preocuparse de tener, en el caso de los notebooks, conectado el cargador. Ya. Les va a dar un error. ¿Qué significa ese error? Lo que pasa es que la máquina virtual entiende que es una máquina física real. Entonces, las máquinas reales tienen que tener UPS, ¿cierto? Baterías de respaldo. Entonces, lo que me está detectando, si está funcionando con la batería del notebook, piensa que es una batería que se está descargando. Entonces, le conecta el cargador y ahí voy a instalar. De hecho, me dice textualmente que necesita una fuente de poder, ¿ya? Así que necesitan cargador para instalar. Por ejemplo, este error. Si le aparece este error, lo saltan. Y van con el siguiente. Alfonso, ahora sí. Va instalándolo. Y ahí empiezan a bajar todos los paquetes que faltan. ¿Cómo va? ¿Va instalando? Ahí sí se puede. Todavía, si no tenemos todo esto instalado, todavía no podemos instalar ese procesador. Son todos los requisitos previos. Pero puede pasar cualquier hora porque mala. ¿Tiene energía? Cerca más que los errores que te pueden dar son que no ha realizado el servidor, te dice, no está conectado a la electricidad, no es compatible. Y el resto después cuando son los correctos, por ejemplo ahí, el instalador Red Framework 452 empieza a descargar. Y te dice reiniciar, y después va por el siguiente, por el siguiente. Hay como 2 o 3 que se omiten porque da el error de compatibilidad, pero el resto todos se instalan. Lo voy a comer de nuevo en una carpeta por si en caso que quedaron con error cuando los pasamos, ¿ya? Y lo compartimos con el resto de los compañeros.
Instalando el .NET Framework 3.5. No se instala la parte. Va a la otra parte, son por parte. Pero en caso que le den error de instalación, por ejemplo, porque los archivos vienen dañados, yo les paso la carpeta de nuevo, la tengo acá, toda completa. Son varios archivos que hay que instalar.
Ahora, voy a instalar esto. Ya. Jóvenes, mientras instalamos todos los frameworks que faltan, que el proceso es bastante lento, ¿cierto? Hay hartas cosas que instalar. Les mandé ya un apunte que es ya la instalación de SQL Server. O sea, después de haber tenido todos los parches, actualización y framework instalados, ya este documento les puse el paso a paso de cómo instalamos ya el gestor de base de datos. ¿Ya? Como yo les comento, la instalación no es difícil, es fácil, pero la configuración es la más compleja, ¿cierto? Así que también tengan a mano después este archivo donde vamos a repasar paso a paso qué es lo que tenemos que ir instalando. Así que si tienen duda, ven el documento, el PDF que les envié, ¿ya? Está exactamente con las capturas de cómo lo vamos a instalar. De hecho, lo vamos a hacer en el video también, pero acá está el PDF para que se vayan guiando, ¿ya? Qué cosas deben poner, qué deben seleccionar, pero eso es cuando instalemos el SQL Server. Que lo más probable es que lo vamos a tener que instalar el miércoles. O sea, el viernes, perdón. El viernes. Claro, porque igual nos faltan tantas cosas todavía, si se demora. Yo les dije que eran como 2 semanas. ¿Ya? Es harto que instalar. Y este es el apunte que yo les voy a dar como tarea, que ustedes tienen que traer ya el servidor instalado. Yo les voy a enseñar a hacer la instalación de paquetes, las configuraciones previas, lo que hemos hecho, que en realidad en cualquier apunte, cualquier libro, a usted no le explica cómo se hace. Usted empieza a trabajar desde esta parte, desde que tiene lo anterior. Entonces, todo esto que estamos haciendo nosotros en la clase, no te lo explican en ningún documento. Tenemos que aprender a hacerlo, como administradores de base de datos. Pero esta documentación está disponible en todos lados, pero no el que hay que instalar antes. Y esto vienen los problemas, los errores, los dolores de cabeza que ustedes van a tener cuando tengan que instalar servidores de base de datos. Porque nadie les va a explicar cómo se hacía lo anterior, y lo estamos viendo en clase. ¿Ya? ¿Ya? Y el resto, si te fijas, es siguiente, instalar, siguiente, siguiente, instalar, siguiente, y termina. Pero nadie te explicó que hay que instalar los frameworks, que hay que instalar los parches. Todas esas cosas no aparecen en la documentación, ¿ya? Y ahí es donde la experiencia a uno lo ayuda, ¿cierto? Para después hacerlo, tener esos errores. Yo me mandé muchos errores al principio, cuando empecé a trabajar en base de datos. Porque no tenía cómo guiarme, tuve que aprender solo y ya hice mis propios documentos, ¿ya? Y entre ellos está este, ¿ya? Así para que lo tengan a mano. Ahí destacado qué cosas tienes que ir instalando. Pues puse instalación de SQL Server tanto para la versión 2008 o la versión 2012. Así que se las mandé al correo, revisen la intranet, ¿ya? Ahí va a estar, para que lo tengan ahí a mano, en su carpeta de apuntes. ¿Qué más después de eso?